Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por mis hermanitos que ya están listos, ya están de pie para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por este nuevo día que nos concedes iniciar con tu ayuda, con tu presencia. Gracias, Señor. Ahora, Padre Santo, te rogamos, habla con tu palabra a los corazones de mis hermanitos, Señor. Señor, mi Dios, sean edificados, instruidos, y Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Estamos delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 15, desde el verso 18. El título de esta transmisión es No somos del mundo. Dice así la palabra de Dios, Juan 15, 18. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. Hermanos amados, esta palabra, este pasaje habla acerca de nuestra relación con el mundo. Primeramente tengo que explicarle que cuando se refiere al mundo, es, hermanitos, todo el sistema de la tierra. Aunque para muchos, en su concepto del sistema que nos rodea, no parece malo, es más, muchos lo ven como normal, y los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, hasta quisieran encajar en el mundo. Por ejemplo, hermanitos amados, parte de la adolescencia, de la juventud, es uno de sus afanes, encajar, ser parte de, sentir, hermanitos amados, que pertenecen a, y hermanos amados, no tienen una identidad aclarada en cuanto a la palabra de Dios. Claro que el Señor, hermanitos, se ocupa de decirnos quiénes somos y para qué estamos, cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Pero los que todavía no la conocen, quieren parecerse al mundo, ser parte del mundo, del sistema, y hermanitos, incluso nosotros le llamamos el mundo secular. Todo lo común, todo lo normal del sistema. Y nosotros, hermanitos, tenemos esta palabra, que no somos del mundo. ¿Cuál es nuestra relación con el mundo? Dice aquí el verso 18, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Esto es, hermanitos, nuestra postura, nuestra posición ante el mundo. Del mundo hacia nosotros, el mundo no nos quiere, hermanitos, no nos ama, el mundo nos odia. Alguna vez, hermanitos, tal vez alguno quiso ser parte de, pero ahora como hijo de Dios, ya entendemos, tenemos conocimiento de la palabra y venimos a comprender por qué nosotros no encajábamos. Claro, hermanitos, necesariamente le tengo que recordar acerca de los llamados y de los escogidos de Dios. Todos aquellos que son llamados y oyen su voz y abren la puerta, y ahora son hijos de Dios porque le recibieron, porque creen en Él, y claro, son nuevas criaturas, ya no son del mundo. Y por ende, mucho menos los que son escogidos desde el vientre de su madre, menos son del mundo. Entonces, hermanitos, vino a ser el mundo, el sistema, nuestro opositor, nuestro enemigo. Muchas veces, hermanitos, al ignorar esto,
uno pensaba que sería feliz en el mundo, viviendo y teniendo todo lo que el mundo ofrece o como se ve en el mundo. Por ejemplo, hermanos amados, hay un sistema de valores que así se considera en el mundo. Tener, hermanitos, por ejemplo, una buena casa, un buen automóvil, tal vez una carrera profesional, tal vez una buena familia, una buena posición. Y hermanitos, por ejemplo, no aquí en nuestro país, pero en Estados Unidos se le conoce como el sueño americano. No solamente los migrantes hacia allá tienen ese sueño, sino, hermanitos, los mismos ciudadanos norteamericanos, ellos, hermanitos, tenían ese concepto muy fuerte, muy apegado, aunque son de allá o nacidos de allá. Y su sueño americano era tener buena casa, buen automóvil, buen trabajo y buena familia. Y eso que son de allá. No solamente los que huyen de sus países con tantos problemas y crisis, sino los mismos de allá. Bueno, solamente es un ejemplo, hermanitos, porque muchos sí apreciaban el mundo. Pero lo que el Señor Jesús nos aclara es, no, a ti, a ustedes, el mundo los odia. No los quiere el mundo, los aborrece. Y hermanitos, aquí va a hablar el Señor Jesús del mundo y su trato hacia nosotros. Por eso dice el 18, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. ¿Puede, hermanitos amados, usted asimilar que el mundo odia al Señor Jesús? Y desde que Él vino la primera vez, hermanitos, fue aborrecido, claro, perseguido, aunque no parecía el sistema del mundo, sino los suyos no lo recibieron. Ellos pues estaban en el sistema del mundo, hermanitos. Y aunque la palabra les llama edificadores, y estaban bien constituidos por Dios en cuanto a la ley, y hermanos amados, en cuanto al servicio, por ejemplo, los levitas y los sacerdotes, y claro, también los escribas, los fariseos, doctores de la ley, aunque estaban bien instituidos y bien cimentados, y podemos decirlo conforme a la voluntad de Dios, pero no creían en el Señor Jesús, y por tanto también lo aborrecían. Ahora dice el verso 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Está diciendo el Señor Jesús que como no somos del mundo, pues por eso el mundo nos odia. Y hermanitos, dice que el mundo ama lo suyo. Por eso, mis hermanitos, claro, a esto se le va a añadir que el príncipe de la potestad del aire, el enemigo, el Señor lo reprenda, es, hermanitos amados, también el que domina en el mundo. Hay detrás de este mundo ese príncipe, hermanos amados, el cual está vencido y sentenciado. Pero lo tenemos que separar por el ejemplo que le tengo que dar. Por ejemplo, hermanitos, cuando se levanta un artista, alguien que va a adquirir fama, tal vez de su localidad, tal vez de su país, su nación, tal vez de su continente, o tal vez hasta a nivel mundial. Bueno, esa persona famosa y rica, antes se les llamaba artistas, bueno, ahora no tienen arte, pero aún así son famosos. Hermanitos, usted ve cómo los aman, cómo los idolatran, cómo quieren parecerse a ellos. Son muy amados. La gente se entusiasma, la gente, hermanitos, se alegra, y cuando los ve les pide sus autógrafos,
Y hermanitos, los siguen. A ellos los aman. Bueno, es solamente un ejemplo de cómo el mundo ama a los suyos. Los estima, los trata bien, y ellos gozan de los deleites y placeres de este mundo. Entre los del mundo se aman, pero a nosotros no, mis hermanitos. Cuando ellos se detienen para mirarnos, lo hacen, hermanitos amados, con cuestionamientos, con recelo, con reservas, muchas veces con antipatía, con enojo, con disgusto, con ira hacia nosotros. Nosotros los irritamos. El mundo no nos ve con buenos ojos. Para ellos somos locos, fanáticos. Nos han puesto apodos como aleluyas, protestantes y, hermanitos amados, calificativos despectivos hacia nosotros, como religiosos, santurrones y muchos más, muchos calificativos más. Y no nos ven bien. Incluso, hermanitos, se piensa en el mundo, porque así el enemigo los ha hecho entender y creer, que nosotros somos aprovechados, que nos aprovechamos de la fe, de la inocencia y la devoción de la gente, y que, hermanos amados, la religión solamente es un medio para manipular a las masas. Así ven ellos a los cristianos, así nos ven. Pero simplemente un día el Señor Jesús llamó a nuestra puerta, nos predicaron el Evangelio y creímos en Él con todo nuestro corazón, y ahora somos seguidores del Señor Jesús. Ya no somos del mundo. Y fíjese lo que dice el verso 19. Estamos en Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, como le mencionaba, el ejemplo de los artistas. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. El Señor nos eligió. Ya vimos, hermanitos, ayer vimos el verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Muy bien, el Señor nos sacó, nos eligió del mundo. Ahora verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesús es el Señor. Es nuestro Señor. El Señor hace esta declaración. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En otras palabras, siendo Él mayor que nosotros, si a Él lo trataron de tal manera, nosotros que somos menos que Él, claro, hermanitos, que también nos van a aborrecer como a Él. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, si lo escuchan a Él, también a nosotros. Escucharán la predicación, la enseñanza, el Evangelio. Pero, hermanos amados, pues normalmente los del mundo no escuchan. Por eso dice la palabra, si alguno oye mi voz. Y, hermanitos, eso es misericordia y gracia del Señor, que nos habló, llamó a nuestra puerta. Ahora el 21. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen al Padre, a Dios. Aunque la mayoría del mundo, hermanitos, todavía profesan conocer que hay Dios, pero personalmente no lo conocen. Y por causa del nombre del Señor Jesús, pues por eso, hermanitos, nos van a tratar de esta manera. Así que no se sorprenda, mis hermanitos, tampoco se ponga triste. Él nos ama, Él le ama mucho a usted, aunque el mundo nos persigue. Y, hermanos amados, el hecho de no querernos, el hecho de aborrecernos,
conlleva perseguirnos, buscarnos, observarnos, juzgarnos, maltratarnos y claro también enjuiciarnos. Y dice ahora el verso 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. No habla de los discípulos, hermanitos, habla de los del mundo. Dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea, si el Señor Jesús no hubiera venido a esta tierra, el mundo pues tendría, hermanitos, por así decirlo, alguna justificación de ser como es. Pero vino Cristo, habló, pero ellos, hermanitos, pues no lo han recibido. Les repito el 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea, los del mundo, hermanitos, no tienen justificación porque vino el Señor. Ahora el 23. El que me odia a mí, también a mi Padre odia. Es verdad, hermanitos. Y esto en el contexto en el que hablaba el Señor Jesús también de aquellos que se le oponían. Hermanos amados, la mayoría de ellos profesaba creer en Dios y ser descendientes de Abraham, pero automáticamente al aborrecer al Señor Jesús, también al Padre aborrecían. No conocían a Dios, hermanitos. Igualmente, si hoy en día alguien aborrece a la iglesia, a los hijos de Dios, automáticamente también a Dios aborrece. 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Esta declaración es fuerte, hermanitos, y muy tremenda. Porque si usamos nuestro razonamiento, el espiritual, para tratar de entender, hermanitos, ¿qué había en el corazón de ellos? ¿Por qué lo odiaban? Si él hizo, dice aquí, obras que nadie ha hecho, ¿por qué odiar a alguien que levanta a un paralítico? Que dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué odiarlo si ha hecho un bien? ¿Por qué odiar a alguien que pues sana, le restaura la mano a un hombre que tenía su mano seca en el día de reposo? ¿Por qué? ¿En qué les perjudica ese bien con mucho amor hacia el Señor estos milagros? ¿Por qué odiarlo? ¿Por qué odiarlo cuando les ha multiplicado panes y peces a 5,000 o ha convertido el agua en vino? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de aborrecerlo? Él decía acerca del Padre, el Padre que me envió. Y ellos se enardecían de ira al decir que Dios era su Padre. Pero no les hizo nada, hermanitos. Nada malo les hubiera perjudicado, afectado. Bueno, algunos hermanitos tal vez tenían un poquito más de motivos carnales y perversos para odiarlo. Por ejemplo, aquellos vendedores en el templo, en los atrios y cambistas, a los cuales les volcó sus mesas y les soltó y azotó sus animales. Pero ellos eran culpables, hermanitos. La maldad que operaba en sus corazones era fuerte y el Señor tuvo que hacer limpieza. Pero aún así, hermanitos, ¿por qué lo aborrecían? Dice la palabra del Señor, versículo 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me odian. No hay una causa. ¿En qué les perjudicaba a nuestro Señor Jesús? Grábese, hermanitos, esta palabra en su corazón. Sin causa me odian. Eso dijo el Señor
acerca de su pueblo Israel. Ahora, mis hermanitos, esto, claro, que también se aplica a nosotros. Porque, hermanos amados, nosotros no somos del mundo, dijo el Señor. Y si a Él, siendo el Señor, siendo el Maestro, lo han tratado así, pues también a nosotros, mis hermanos. Ahora, no es porque así lo quisiéramos. No es que nos gusta sufrir por esta causa. No es, hermanitos, que somos masoquistas, que amamos el dolor. No, mis hermanitos. Pero aceptamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y así, como está escrito, si el Señor mismo dijo, Dios mismo dijo, sin causa me odian, hermanitos, también esto acontecerá con nosotros. Sin causa lo van a odiar. Y hermanitos, abra su corazoncito nuevamente, se lo pido en el Señor, para que usted guarde esta palabra y la acepte, la crea, y hermanitos, nada le tome por sorpresa y nada lo turbe. Usted, hermanitos, también podrá, a la hora de analizarlo, llegar a esta conclusión. Y hermanitos, hay entre los que escuchan esta transmisión, entre ustedes, mis hermanos muy amados, yo los amo mucho en el amor de Cristo. No saben cuánto, hermanitos, cuánto amor ha puesto Dios en mi corazón respecto a ustedes. Los amo mucho, hermanos, en el amor de Cristo. Y puedo entender a algunos de ustedes cuando tienen a Dios, tienen al Espíritu Santo y son humildes. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted se encuentra, detecta, nota que hay alguien que le aborrece, usted, mi hermanito muy amado, tiene humildad en su corazón. Yo lo puedo palpar, lo puedo sentir. Esa humildad lo lleva a usted a reflexionar, a probarse a sí mismo, a examinarse y a hacerse una pregunta. Y eso porque hay humildad en su corazón. La pregunta, ¿qué les hice? Tal vez les hice algo, tal vez un descuido, tal vez un malentendido, tal vez yo dije algo que los ofendiera o hice algo que los incomodara y por eso me odian. Hermanitos, esto lo razonamos continuamente. Analizamos nuestra vida cuando detectamos, ay, esta persona no nos puede ni ver. Yo, hermanitos, claro, mis hermanitos, aún dentro de la congregación, y pues esto es espiritual y a la vez muy fuerte, también, hermanitos, los menos pensados, los que menos piensa uno, me refiero no yo, sino los que menos piensa la iglesia, me odian, hermanos amados. Hasta líderes y pastores pueden estar incluidos allí. Y yo los amo mucho, hermanos, en el amor de Cristo. Yo no reparo en sonreírles, abrazarlos y tratarlos con amor y respeto, porque en verdad eso hay en mi corazón. Y claro que sí me da tristeza cuando detecto, oh, este me aborrece. Hermanitos, esto es normal, es común y sucede a tal grado que pues, aunque yo trate, hermanitos, de congraciarme, trate bien, haga cosas, pues no, hermanitos, carnales, como para ganarme a las personas, no, pero aunque haga un buen trato, hermanitos, no les cambio su manera de verme, ni su corazón hacia mí. No lucho para eso, hermanitos, de que me amen. No lucho, esa no es mi causa. Mi causa es amarlos y alimentarlos, cuidarlos, orar, atender a la grey. Esa es mi causa. Pero sí, no me sorprende
porque hoy mismo lo estamos viendo sin causa. Y sí, mis hermanitos, si hubiera, no la hay ni la habrá, pero si hubiera algún tipo de confrontación, yo haría la pregunta: hermanito, hermanita, ¿qué le hice? ¿Qué es la ofensa que usted no me puede perdonar? ¿Cuánto le quité? ¿Qué le robé? ¿En qué le mentí? ¿En qué le defraudé? ¿En qué le engañé? ¿De qué manera le perjudiqué para que usted me mire con esos ojos o me aborrezca? Si hubiera tal confrontación, no la hay, hermanitos, porque de mi parte yo siempre los voy a amar, porque el Señor es el que pone amor en mi corazón. Pero si lo hubiera, yo haría esa pregunta. Y hermanitos, claro que antes sí llegué a preguntar, porque pues en la edad inmadura, hermanitos, pues yo no aceptaba que me odiaran a tal grado. Yo diciendo, bueno, pues voy a aclarar las cosas, pues para que todo malentendido se vaya, se quite. Pero en gran porcentaje, cuando yo llegué a abrir la boca y a preguntar la causa, no había causa, hermanitos. No les quité nada. A veces era que porque alguien les dijo algo feo de mí, o alguien me calumnió, o alguien me juzgó, y lo oyeron y lo creyeron, pero personalmente yo no les hice nada ni les quité nada. Al contrario, les amo mucho en el amor de Cristo. Incluso, hermanitos, muchas veces me ha tocado con mucho amor cumplir la palabra de Dios. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Amén. Y hermanitos, muchos enemigos ni cuenta se dan que yo trato de cumplir esa palabra. Algunos dirán, no, pues es su obligación de darnos, es su obligación de atendernos, pues para eso está la iglesia, para eso está el pastor. Y así, de esa manera lo reciben. Pero no se dan cuenta que uno lo hace por cumplimiento, con amor, cumplimiento a la palabra de Dios, dar de comer, atenderlos. No se les atiende porque nos amen mucho. No, mis hermanitos. En alguna transmisión le llegué a testificar que había un varón drogadicto, alcohólico, que estimábamos, tratábamos bien, con cortesía, con respeto, y cada vez que venía gritaba, maldecía, entraba ebrio, asustaba. Pero cuando le tocaba venir entre semana, entraba, hermanitos, hasta el altar, y no había más que los que colaboramos aquí en Filadelfia Central. Y terminando luego yo lo guiaba hacia el comedor o afuerita donde pudiera comer. Le servíamos lo que hubiera, hermanitos. Inmediatamente, hermanos, de haber terminado su plato, me agredía, me quería golpear, me maldecía, y claro, drogado, en estado de ebriedad. Y yo aún así, hermanitos, ponía mi mano en su hombro y le trataba con respeto, con cortesía, y casi me lanzaba un puñetazo, hermanitos amados, a mi rostro, pero yo con amor, hermanitos, lo trataba. Bueno, con esto le digo, mis hermanos, no hay una causa. Me dirijo a usted, mi hermanito, mi hermanita, cuando se pone triste y se pregunta con humildad, ¿qué le hice? ¿Por qué se disgusta conmigo? ¿Por qué se irrita conmigo? ¿Por qué le saludo, no me responde? ¿Por qué le extiendo la mano, así me la deja extendida? ¿Por qué se da la vuelta cuando me ve? ¿Por qué frunce el rostro? Y hermanitos, a la verdad, si pusiéramos mucha atención en esos tratos, hermanitos, llegaríamos a entristecernos más. Es más, hasta nos sorprenderíamos. Mis hermanitos, hay tal grado de odio
hacia usted. Y usted a veces se preocupa y dice, pues ¿por qué? Bueno, lo estamos leyendo. Sin causa me odian. Sin causa. Bueno, a tal grado, hermanitos, y yo no pongo atención para observar y juzgar a la gente. No, pero tarde que temprano me doy cuenta hasta dónde llega. ¿Le ha pasado a usted, hermanitos, que se le esconde la comida? Que la comida mejor es para los que se quieren y para usted no. A usted se le reserva, se le esconde la mejor comida. ¿Le ha pasado que le avientan el plato? ¿Le ha pasado que le ocultan las cosas y todos los demás saben menos usted? ¿Ha visto, hermanitos, que entre todos se llevan bien y se platican y se cuentan sus secretos? Pero a usted no. A usted le callan las cosas, le ocultan las cosas. ¿Ha visto que para todos hay ayuda, apoyo, pero para usted no? Es más, usted es el tema. En algunas familias, hermanitos, llega a acontecer que usted es el tema. Todos se solidarizan y se ponen de acuerdo, pero el tema es usted. Cuando usted llega, cuando usted está, qué hacer, qué no hacer. Oh, hermanitos, como si hubiera planes o acuerdos de cómo van a actuar hacia usted. Hasta se llega a decir, a ese no le hables. ¿Por qué le hablas? Una vez, hermanitos, un niño chiquitito que ya hablaba, una de mis hijas le dijo, hola, ¿cómo estás? Con una grande sonrisa. Oye, ¿por qué no me hablas? Y ese niñito, pues usted sabe que ellos dicen verdad, dijo, es que me lo han prohibido. Me han dicho que no les hable. ¿Quiénes? Ah, mis hermanas. Y hermanitos amados, bueno, un tal aborrecimiento que si uno analiza, pues ¿qué les hice? ¿Qué les hice? Hermanos amados, se cumple la palabra. Ahora, esta palabra es espiritual, es verdad y es ley. O sea, se tiene que cumplir. Esto no es cuestión de corazones, no es cuestión de carnalidades, no es cuestión, hermanitos, de que seamos nosotros de esta manera o que así lo apercibamos, que seamos resentidos, que nos aislemos, que estemos resentidos contra la sociedad. No, mis hermanitos, nosotros amamos con el amor de Cristo. Pero si esto no sucede en su núcleo familiar, tal vez suceda en su trabajo, tal vez suceda en su escuela. Hermanos amados, yo estaba en la escuela bíblica y bueno, puedo decirlo como testimonio ahora que allá, pues los solteros, era un internado, solteros varones, vivíamos, dormíamos en los dormitorios como a 300 metros de la escuela. Las damitas, las solteras, pues dormían en los cuartos de las solteras. Y ahí en mi cuarto, hermanitos, llegué a pasar cosas así, y aún entre hijitos y siervitos de Dios. Hermanos amados, pasábamos muchas hambres, y me atrevo a decir que yo era el más pobre de todos los que dormían en mi cuarto. Normalmente en cada cuarto había 4 solteros nacionales y un extranjero, alguien que iba a aprender el idioma español y tenía que vivir con nosotros. Bueno, ya en la noche para ir a dormir, hermanitos, a las 10 de la noche se apagaba la luz para que ya todos los solteros se durmieran. Después, hermanitos, de haber cenado a las 6 de la tarde, de 7 hasta las 9, hermanitos, haber estudiado, hecho tareas, no clases, las clases eran en la mañana, pero haber hecho tareas daba mucha hambre, hermanitos. Y había mucho ruido de estómagos en los cuartos de todos, solteros y solteras, porque llegaba el punto que si alguno tenía dinero, se le llegaba a acabar. Y bueno, hermanitos, varios de mi cuarto,
cuando yo ya me acostaba y se apagaba la luz, se podía pedir permiso para ir a comprar algo si uno contaba con dinero a la autoridad correspondiente. Y hermanitos, varias veces escuchaba y decían: ya se durmió Edgar, vamos, ya vayamos, ya se durmió. Con tal de no invitarme, se iban, hermanitos, a la vuelta de donde estaba ubicado, donde dormíamos. Ahí había un puesto de hamburguesas y todo lo que se podía vender de noche. Iban. Y hermanitos, yo me quedaba llorando en mi cuarto. Yo decía: ¿por qué? Si cuando yo tenía, pues yo les invitaba también. Si alguien era bendecido, le llegaba algún dinerito de alguna manera. Bueno, allá en ese entonces, hermanitos, le decíamos: ya llegó un giro, ya llegó el giro. Ah, muy bien, uno va, lo recibe por correo de su familia y lo va a cobrar en cierto lugar. Ya llegó un giro. Ay, qué bueno, te llegó giro, qué bueno. Y hermanos amados, pues yo también cooperaba cuando tenía. Y claro que me tocaba invitar a todos si es que a mí me llegaba. O algún tipo de bendición, porque hacía chambitas, trabajitos de carpintería allá en la escuela bíblica. Pero cuando pues ya tocaba que yo no tenía, pues se escondían para comer. Incluso había cosas, hermanitos. Una vez se llevaron mi reloj despertador que un hermano norteamericano me regaló de recuerdo, muy bonito. Lo fueron a empeñar y con eso comieron todos y no me dieron nada. Cuando me di cuenta, y mi reloj, y hermanitos, me fui enterando, lo empeñaron y no me compartieron lo que se comieron con el dinero de mi despertador. Oh, mis hermanitos, grandes tristezas así. Bueno, uno se hace la pregunta: ¿por qué? Aquí está la respuesta: sin causa. Ahora, no descartamos, hermanitos, que tal vez sí hemos cometido descuidos, errores, equivocaciones, y de allí, hermanitos, pues claro, hay una reacción, hay un efecto, pero por eso el Señor nos dice que pidamos perdón, que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario en tanto que estamos en el camino, antes de llegar al juzgado, pues. Y hermanitos, sí, esto puede pasar, no lo descartamos. No declaramos una inocencia absoluta. Posiblemente sí, algo hicimos que molestó al hermano, al familiar, al ser querido. Sí, por eso nos evaluamos, y por eso le mencionaba que los humildes, los hijos de Dios con humildad, se autoanalizan y piensan: ¿qué le hice? ¿Qué le quité? ¿En qué le perjudiqué? Y si esto es la conclusión de que sí hay algo, con amor y humildad decimos: perdóname, hermanito, perdóname. No quise hacerte daño, no quise ofenderte, no quise hacerte sentir mal. Y hay perdón. Y es cuando dice el Señor Jesús: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo tú, y él estando solos, si te oye, has ganado a tu hermano. Puede caber esa posibilidad, no la descartamos. Pero si no hay una razón, se cumple la palabra: sin causa me odian. 26, hermanitos, avanzamos. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, hermanitos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Esto podía pasar y pasó, hermanitos, a los primeros cristianos también. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hermanitos, a tal grado se puede pensar: este no conviene que viva. Eso le pasó al apóstol Pablo, hermanitos. Gritaban: no conviene que viva en la tierra. Y gritaban, hermanitos, que lo condenaran al apóstol Pablo. Y dice, hermanos amados: cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Muy bien, ya nos anticipó el Señor. Te van a odiar sin causa. Y hermanitos, bendito es Dios si todos sus seres queridos son de Cristo, todos ya conocen al Señor, todos alaban y adoran al Dios vivo. Qué bueno, hermanitos, grande bendición. Pero muy posiblemente se esté cumpliendo también esta palabra a varios hijos de Dios. Sin causa lo odian. Pero no se preocupe, hermanitos, Cristo Jesús le ama. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Tu amor es grande, Señor. Y si a ti te persiguieron, también a nosotros. Si a ti te aborrecieron, también a nosotros. En lo que queda de nosotros, Señor, ayúdanos a estar en paz con todos los hombres, dice tu palabra, en lo que dependa de nosotros. Señor, y pediremos perdón. Y también restituiremos, Señor, el agravio al que tal vez le hicimos daño. Pero sin causa, si sin causa nos odian, Señor, estamos en tus manos. Muchas gracias por mis hermanitos. Sean muy bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Ayúdalos, Señor mi Dios. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Le esperamos mañana a las 5 de la mañana si seguimos en la tierra. Amén.